El domingo pasado hablábamos a qué grupo pertenezco y solo quiero damos la bienvenida a los que se puedan conectar a través de las redes. Que Dios te bendiga, somos Ríos de Vida y estamos en esta mañana compartiendo la palabra también contigo. Y Alístate para la boda es una serie que he predicado desde el domingo pasado y hablábamos a qué grupo pertenecemos, hablando de las vírgenes, de las 10 vírgenes sensatas y de las 10 vírgenes insensatas, ¿sí? Entonces hablábamos de esta parábola a la que Jesús nos citó y hablábamos de dos grupos de personas, ¿sí? En la iglesia de Cristo, y que esta palabra era para estos tiempos. Y hablábamos de las vírgenes, ¿alguien se acuerda? Sensatas, insensatas, prudentes e insensatas, como las quieras llamar. La Biblia dice prudentes y también las llama insensatas, ¿sí? Entonces, hablábamos de esta parábola y cómo las vírgenes representan los miembros de la iglesia. ¿Hay lugar de este lado para que no se queden parados atrás? Aquí hay mucho lugar. Sí. Entonces las vírgenes representan los miembros de la iglesia y el esposo representa a Cristo, ¿sí? Y hablábamos que el aceite significa la unción. Esto lo hablábamos la semana pasada, ¿sí? Y cómo el espíritu humano es esa lámpara, ¿sí? Dame Proverbios 20:27 en la NBI. Sé que no está en la predicación de hoy, pero estaba en la pasada y solo quiero hacer una remembranza, ¿sí? De lo que hablamos la semana pasada para conectarlo, ¿sí? Entonces, la Biblia dice en Proverbios 20:27 en la NBI, dice así, en la Nueva Versión Internacional: el espíritu humano es la lámpara ¿de quién? Del Señor, pues escudriña ¿qué? De eso vamos a hablar hoy, de intimidad. El espíritu humano, o sea, mi espíritu, es la lámpara del Señor. Pero la Biblia dice que Dios, el Señor, escudriña lo más íntimo del ser. ¿Sabes qué es escudriñar? Escarbar. Escarba lo más íntimo, lo que tú no piensas que Dios pueda ver, Dios lo ve, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, nuestro sentar, nuestro levantar, todo de nosotros. Entonces esta parábola es para estos tiempos y Jesús estaba profetizando a la iglesia de cómo serían las vidas de la iglesia, de una iglesia dividida en el 50% prudentes y un 50% insensatas para el día de su regreso. Así que ya estamos viviendo los últimos tiempos y habla de ese 50 y 50. Y la semana pasada hablábamos a qué grupo pertenecemos, al grupo de las prudentes o al grupo de las insensatas. La pregunta era esa: ¿a qué grupo estoy perteneciendo? ¿De cuál grupo soy? Sí, y hablábamos cómo la insensatez no permite ser corregido. La insensatez rechaza la sabiduría, desprecia la disciplina, hace todo el tiempo acciones imprudentes, se opone a lo de Dios. El insensato nunca va a buscar la sabiduría de Dios, no la acepta, no la ofrece, piensa que está en su conocimiento, en su verdad, cuando vive erróneamente. Y muchos te dicen: ¿sabes qué es mi vida? Déjame así. Viven el evangelio a su manera, viven su vida a su manera, pensando en sus propios deseos y que no pueden ser corregidos porque tú déjame a mí, yo estoy bien así. Hola. Desprecian la disciplina. Esto habla de la insensatez. No se someten a la disciplina ni al consejo de otros y actúan tercamente y obstinamente. Siempre están haciendo acciones impulsivas, ¿sí? No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Que cuando tú le dices: hermano, mira, es que estás mal en esta área, usted déjeme, usted vea lo suyo, ¿no? Y ahí ya nos estamos oponiendo. Bueno, de eso habla la insensatez y hace una comparación. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría.
Y a veces nosotros rechazamos la sabiduría de Dios porque lo sentimos como una agresión, como que nos están criticando, ¿me entiendes? Pero esto habla, escucha, de un rechazo a la palabra. Y hoy en día la iglesia vive esto. La iglesia vive un libertinaje, no una liberación, un libertinaje. Mira, antes estábamos como yo quiero decirte que soy de la vieja guardia. Desde los 4 años, yo crecí en el evangelio. Yo crecí desde que cantábamos cantos en el órgano. Cuando entró la batería, todo fue un alboroto, ¿sí? Todo eso yo lo viví, lo recuerdo muy bien. Pero yo quiero decirte algo, que al pasar de los años, tu fe no puede menguar y no nos podemos convertir en insensatos. Mas, sin embargo, pertenecer al grupo de los prudentes nunca va a ser fácil. Pero yo quiero hablarte de eso. Yo no sé con quién podamos identificarnos, pero yo quiero hablarte que el tiempo y la hora vienen. No voy a repetir la misma predicación de la semana pasada, pero solo quiero conectarte a lo que hoy vamos a hablar. Y yo quiero hablarte hoy en la segunda serie de Alístate para la boda. Tu intimidad vale más que tu actividad. Tu intimidad. Esta serie habla precisamente de eso. Tu intimidad vale más que tu actividad. Mateo, vamos a leerlo otra vez. Mateo 25:1, versículo 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron ¿qué? Consigo aceite. Acuérdense que el aceite es la unción. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué hicieron? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oye un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ¿qué? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pagar el precio. Pero mientras ellas iban a comprar, vino ¿quién? El esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, que dice, ha de venir. Cuando Jesús cuenta esta parábola, nos hace una advertencia. Jesús va a regresar precisamente en el momento del 50-50. Jesús dice: voy a encontrar a una iglesia que en un 50% arde por mí y un 50% no. Entonces Jesús quiere encontrar a una iglesia viva y santa, pero tristemente no va a ser eso. No va a ser ese el caso. Y la simbología de la parábola de Cristo y la iglesia y la novia y la esposa nos representa a nosotros, iglesia. A la iglesia de Cristo en todo el mundo. No estoy hablando esta iglesia, la iglesia de Cristo en todo el mundo. La esposa representa, ¿sí? El esposo, representa a Cristo. La segunda venida de nuestro Señor, que va a venir por su esposa. Las vírgenes, escucha, tenían esa tarea de esperar al novio. Lo dije la semana pasada en la entrada de la aldea. ¿Para qué? Las vírgenes tenían que estar ahí listas cuando el novio hiciera el arribo, la entrada. Ellas tenían que ir en el cortejo nupcial acompañando al novio hasta la casa de la novia. Esas eran las vírgenes o las damas de honor. Me explico, acompañando al esposo. Pero ¿qué pasa?
que 50% o el 5 de las vírgenes no estaban listas. Se cansaron de esperar al novio. Se cansaron de esperar como muchos de nosotros. Mira, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que tendría como 9 años y se hablaba tanto de la venida de Cristo. De verdad que fue un mensaje que lo oíamos. De los de la vieja guardia deben de saberlo. Pero de repente ya no se escucha. De repente ya no oyes hablar que Cristo viene. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que ahora sí estamos en los últimos tiempos. Cuando vino el pastor Jaramillo, yo le pedí que hablara de esto y la iglesia en indiferente no asistió. Y tú te dabas cuenta que no hay un hambre de conocer. No asistió, sencillo. ¿Por qué? Porque no hay hambre. Entonces yo entendí, dije, Señor, estamos en los últimos tiempos y la iglesia no está percibida. Cuando yo comenté esto, entré en una reunión de pastores que teníamos y el tema que se iba a dar, y dijeron todos los pastores, wow, es un tema ya no hablado. No está en los púlpitos. No lo escuchas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pensamos que Jesús está lejos para venir, cuando realmente la iglesia está distraída en otras cosas. La iglesia está distraída, ahora mismo nos estamos peleando unos con otros. A lo mejor yo les decía la semana pasada, vemos tantas tonterías, que si el cable, que si esto, que si aquello, que si tú te pones el velo, que si tú te lo quitas, que si tú cantas, que si tú no cantas, que si tú metes este canto. Son cosas que no deberíamos de ocuparnos ni dañarnos, pero ¿sabes qué? Estamos hablando que nos ocupamos de cosas que no edifican tu espíritu. Y hemos dejado al lado lo que edifica. ¿Qué es lo que edifica? Estas 10 vírgenes tenían lámparas todas, pero no todas tenían las lámparas llenas. No todas estaban apercibidas al encuentro del novio. No todas estaban listas para que el novio encontrara al novio, listas para acompañarlo. ¿Qué hicieron? ¿Se durmieron? Todas. Pero la Biblia dice que las prudentes, por eso se les llama prudentes, ¿verdad? Cuando las insensatas se levantan, danos de tu aceite. No. Vayan y compren a quien lo venda. La Biblia dice que tenían poco aceite y ese poco aceite se le estaba acabando. Y muchos así estamos. Si el espíritu humano es la lámpara y el Señor escudriña lo más íntimo, yo quiero hablarte esto. El cuerpo y el espíritu representa tu lámpara, ¿sí? Y esto es lo que nos representa como cristianos. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que todos estamos llenos de actividades. Tú tienes tu actividad, tu trabajo, tus hijos, la escuela. Yo no sé qué hagas, no sé a qué te dediques, pero todos estamos llenos de actividades y pocos tenemos intimidad. Todos tenemos prioridades y mi prioridad no es mi intimidad con Dios. Todos tenemos que hacer cosas y esas cosas son primero que Dios. Entonces, estas lámparas, escucha, no se están llenando de aceite. Todo cristiano tiene la responsabilidad, escucha, no es mía, es tuya, de llenar tu lámpara, de iluminar. ¿Qué hace una lámpara? ¿Para qué la compras? Para iluminar. Para dar luz. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, pero que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima para alumbrar. Si mi lámpara no está alumbrando, entonces ¿qué estoy haciendo? Hola. Todo cristiano tiene esa responsabilidad, tiene un ministerio que desarrollar y es su intimidad con Dios. Esa luz tiene que brillar por ti. El aceite, escucha, es la unción. El fruto que viene de la aceituna nace del olivo y debe pasar por estaciones para que la aceituna se dé. Estuve viendo videos anoche de ellos. ¿Sabes qué?
Estaba lloviendo y que como la aceituna, la tienen el árbol que está, lo procesan, lo tienen, abajo le ponen como una malla y algunos tienen un aparato y lo sacuden para que el árbol a su tiempo dé la aceituna y caiga. Y esta tiene que ser machacada, procesada para llegar a una pasta. Y cuando llega la pasta, la comprimen, ¿sí? La comprimen y la procesan, y en donde la van aplastando va saliendo el aceite. Es una prensa. Exacto, la prensan. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque de eso habla. Que la lámpara no tenía aceite y el aceite nace de una aceituna prensada. De un proceso donde nos van a aplastar que no queremos vivir. Que cuando empieza el primer proceso, ahí nos vemos. Hola. Y todos queremos huir. ¿Por qué? Porque la cosa ya se está poniendo fea. Y como la cosa se está poniendo fea, yo no quiero pagar un precio por mi aceite. ¿Qué hago? Mejor me duermo. Por eso yo estaba viendo y yo dije, oh, yo entiendo. El combustible no está siendo llenado del aceite porque muchos en el proceso desertamos. Porque cuando estamos siendo prensados para que salga el aceite de nosotros, la unción, escucha, muchos no queremos pagar el precio. Y decimos, es que el enemigo se levantó. Y yo te lo dije la vez pasada en una oración. Decía Quijote a Sancho Panza, decía esto: los perros ladran. Y le decía Don Quijote, si los perros ladran es porque vamos caminando. Si los problemas se levantan, si el proceso se levanta, quiere decir que estamos bien. No que estás mal. No que estás mal. Hola. Quiere decir que estoy siendo comprimido para mi aceite. Quiere decir que va a salir un aceite nuevo, no un aceite rancio, un aceite puro. Le llaman a ese aceite verde extra virgen. El aceite no es amarillo, es verde el extra virgen, ¿sí? Pero nace de una compresión. ¿Qué quiere decir? Que ese combustible, ¿de qué lo hacemos? De nuestra intimidad con Dios. Pero si usted no tiene intimidad con Dios, usted no tiene aceite en su lámpara. Y en vano está la lámpara, porque la lámpara puede estar bonita, pero no alumbra. ¿Sabes cuál fue el reproche que Jesús le hizo a las vírgenes? Y esto me simbra, y les dice, no os conozco. No os conozco. ¿Y sabes qué dice? Nunca te he tenido, no sé quién eres, no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca fuimos íntimos, porque nunca tuviste una intimidad conmigo. No te conozco, dice Jesús. ¿Por qué? No sé quién eres. Pero yo predicaba en tu nombre, pero yo sacaba los demonios, pero yo en tu nombre sanaba enfermos. Estamos hablando de gente que no era cualquiera. No te conozco. ¡Qué fuerte! No te conozco. Nunca tuvimos intimidad. Nunca viniste al altar. No hubo conexión entre nosotros. No hubo intimidad. ¿Dónde está tu aceite derramado en tu altar? ¿Dónde está el aceite que nació del altar? ¿Dónde está? Porque yo a ti no te conozco. Entonces ese día va a llegar, iglesia. Ese día va a llegar. ¿Y sabes qué? Nosotros llegamos cansados a nuestra hora de la intimidad. Un matrimonio que no tiene relaciones íntimas es un matrimonio que está a punto de destruirse. Porque no hay intimidad. Eso los hace conocerse íntimos. Y si nosotros no tenemos intimidad con Dios, estamos pronto a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocemos. Entonces esto habla de llenarnos, de venir a la intimidad con Dios, de venir y encontrarnos con Él cara a cara, de hacer un esfuerzo por llenar nuestra lámpara, de dejar de preocuparnos por otras cosas. La Biblia nos enseña que no estemos afanados, que más bien oremos por las cosas. ¿Y qué está diciéndote?
Despierta, deja de afanarte, deja de preocuparte, más bien métete conmigo. Métete, porque la Biblia dice en Mateo 6, cuando ores, cierra la puerta, porque tu Padre que está en lo íntimo, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Acaso no es la respuesta a todos nuestros problemas? Pero nosotros andamos tocando puertas por aquí, puertas por allá, que va a venir el ungido de Jehová, que va a venir la ungida. Yo quiero una palabra, yo quiero esto. Métete al altar. Es ahí donde vas a encontrar la respuesta. El cambio, la transformación, la sanidad, la restauración de vidas, de tu familia, de tu casa, de tus hijos, la sanidad a tu cuerpo. Porque alguien que ora en lo íntimo tiene vidas físicas en victoria. ¿Por qué? Porque es en la intimidad donde lo vemos, iglesia. Vamos a meternos ahí. Yo no sé cómo está tu lámpara, pero yo sí sé que la hora se acerca y cada vez se va a poner más oscuro, y no es el momento de hermosear mi lámpara físicamente, es el momento de llenarla, es el momento de apercibirnos, de dejar tanta actividad y poner la prioridad que es tu intimidad. Hola. La intimidad no se fabrica. No es algo que puedas obtener escúchame, te voy a decir algo. La intimidad no la vas a obtener por la imposición de manos. La imposición de manos te puede sanar, te puede liberar, pero no te va a llenar de aceite. Jamás. No hay una transferencia de unción, iglesia. La unción que Dios me ha dado a mí me ha costado lágrimas. La unción te la vas a ganar tú en la intimidad. Yo puedo venir y orar por ti y Dios puede hacer un milagro, pero yo no puedo transferir la unción que Dios me ha dado a tu lámpara. No se puede. Por eso está la parábola y te dice, no podemos transferirte lámparas, digo aceite a tu lámpara. No puedes. Anda, ve y busca a los que venden un aceite sintético que no alumbraría. Entonces muchos estamos llenando nuestras lámparas que aquí y que allá. No, vaya usted a la intimidad. Vaya y doble sus rodillas y encuentre a su Señor. Llene su lámpara con un aceite nuevo, con una unción nueva. Y cuando usted sienta que no puede más, tírese al piso, que ahí está su Señor. Busque la intimidad. Mira, yo he visto tantas victorias en ello. Tantas. Que cuando tan abrumada me siento, yo llego y mejor, yo ya quisiera ya estar ahí doblada las rodillas. Ya, porque es el único lugar donde encuentro descanso a mi alma. Es el único lugar donde encuentras respuestas. Que la tribulación y la trifulca está afuera, que la actividad, deja todo lo que estás haciendo y métete al altar. Métete a lo íntimo, dobla tus rodillas, busca al Señor, porque la Biblia dice, buscadme y viviréis. Búscame, porque los que buscan me hallan, y los que llaman se les abre. Entonces Dios está pidiendo que las vírgenes le busquen. El aceite se tiene que cultivar, iglesia. Requiere tiempo, requiere proceso. Y para tenerlo necesitamos entender nuestra temporada. Porque habrá inviernos, hay veranos y hay primaveras. Debes de saber tu temporada. Debes de llevar ese proceso para tener tu aceite puro. No podemos comprar aceite. No podemos llenar lámparas de aceites sintéticos. No lo podemos transferir. Qué bueno fuera, ¿no? Imagínate, ¿no? Ay, ¿me das de tu aceite? Entonces, ¿qué a todo dar, no? Llenarlo, pues yo sería la primera que estuviera llenando aceite. Cuando las damas se quedaron sin aceite, se dieron cuenta que venía el esposo. Y ellas le dijeron a las prudentes, compartamos de su aceite, mas ellas dijeron, no.
Parecía que esa actitud no era tan cristiana y que las prudentes no estaban siendo compartidas. Pero escucha, las prudentes realmente sabían lo que estaban haciendo y ellas hablaban: no te puedo compartir mi intimidad. No te puedo compartir el aceite que nació de mi intimidad. Iglesia, a veces tú tienes tanto trabajo que cuando llegas a tu intimidad llegas cansado. Y cansado no funciona una intimidad. No funciona. Y lo sabes bien. ¿Por qué? Porque dejamos a la última hora la oración. En el último momento, la Biblia dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero que yo sea tu deleite, dice el Señor. Deleítate en mí. O sea, Él está llamando, Él está ofreciendo su deleite. Él dice: ven a mí. Y no dice: venid a mí todos los trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque si nos está invitando tanto a llegar a Él, a un altar, a una intimidad, nosotros cada vez nos alejamos de Él. Porque queremos, escucha, caminos fáciles. Lo menos que queremos es orar. Es la verdad. Y yo me doy cuenta porque los jueves de oración viene la gente que desea orar. No quieren oración. No quieren oración. Están indiferentes a la oración. Se trata de la adoración. Y te das cuenta que no hay intimidad. Porque cuando hay un íntimo, escucha, no necesita más, se conecta enseguida. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mi físico, mi adoración habla de que no tengo intimidad. Pero cuando yo adoro a Dios sin que me digan levanta las manos, habla de alguien que realmente sabe lo que está haciendo. ¿Sí entiendes? Nosotros reflejamos lo que vivimos en la intimidad. Sí lo reflejamos, iglesia. A lo mejor tú dices: no, tú no conoces mi vida. No necesito. Lo reflejamos en nuestra adoración. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Todo es adoración. Si nos cansamos de levantar la mano, nos cansamos de cantar, imagínate cuando lleguemos al trono de la gracia donde todo es adoración. Hola, llena tu lámpara, iglesia. Vuelve a la intimidad. Todos tenemos muchas cosas que hacer. De verdad. Yo hay días que yo lo que quiero es dormir y llegar a mi cama a dormir, pero me acuerdo y dije: tengo que hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo necesito. Todos necesitamos esa relación. No podemos vivir del aceite de otros. No puedes vivir del aceite de la esposa ni el esposo de la esposa. Hola. No podemos, iglesia. Dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja. ¿Quiénes? Los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. En vano es todo lo que hagas si Jehová no está en el asunto. En vano es tu trabajo, en vano hasta que sirvas en la iglesia si no tienes intimidad. En vano es todo lo que haces si Dios no está en el asunto. Yo sé que hay que pagar un precio. A lo mejor más allá de tu cansancio, el leer la Biblia, el orar, el que no te duermas sin estar conectado con Dios. Mira, el diablo ocupa aún tus sueños para bombardearte. Y lo dice: ¿por qué sueño feo, hermano? Pues usted ni ora. Usted, gracias Señor por este día, ahí nos vemos. No, no es eso intimidad. No se llega así a la intimidad. Tiene que haber amorío, tiene que haber palabras. ¿Sí me entiendes? Para poder entrar a su presencia y aún en medio de circunstancias difíciles, no separarse de la intimidad. Es un jardín que se cultiva, iglesia. Usted deje de regar una flor, se va a morir. ¿Cómo está tu lámpara?
¿Cómo está tu lámpara? Debemos de volver a ese huerto de la intimidad, volver a los ríos de su presencia, a lo íntimo, volver a escuchar su voz. Amós 5:6 dice, 5:4, pero así dice Jehová. Y te voy a poner a tu casa, a tu vida, a ríos de vida. Buscadme y viviréis. Pero búscame. Búscame, 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 búscame. Eso es lo que Dios está diciendo. Iglesia, búscame. Vuelve a buscarme, vuelve a los ríos de la intimidad, vuelve a los días en que me amaban, vuelve a los días en que te deleitabas conmigo. Jeremías habla y dice, qué mal he hecho yo, le dice Dios al pueblo de Israel, que me dejaron a mí fuente de vida y cavaron para sí cisternas rotas. Me dejaron a mí que soy la vida, y empezaron a cavar para sí fuentes rotas. ¿Sabes? Cisternas rotas que se van. ¿Sí? Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere llenarte. Dios quiere ungirte. Mira, tú tienes tanto propósito en Dios que ni siquiera sabes cuánto propósito hay en tu vida. Y a Dios no le importa la edad. Es lo que menos le importa. ¿Sí entiendes? No importa que tengas 80 años. Porque muchos dicen, ¿por qué llegamos a esta edad, Cristo? No te importa la edad, porque Dios te puede dar propósito en tus 80 años, ¿me entiendes? La pastora, a sus 81, sigue entrando a predicar al Cerezo. ¿Y sabes qué lo levantó de la muerte? De la muerte literal, su amor y su pasión por ir a predicar a la cárcel. Y aun cuando deliraba y se iba, ella solo pensaba, las cobijas, los muchachos. O sea, ella en su corazón estaba ahí. Y ella ni siquiera sabe, pero ella deliraba y ella hablaba solo. Ahí está Sonia que la cuidaba. ¿Sí o no, Sonia? Mis niños. ¿Sabes qué? Porque hay un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Lo vas a saber hasta el día que entres a la presencia de Dios. Porque Dios no puede darnos propósitos, revelaciones, si no estamos en la intimidad. Llena tu lámpara, iglesia. Cierra tu puerta. Mateo 6:6 en la NTV, por favor. Debemos profundizar nuestra relación con Dios. Pero tú cuando ores, ¿qué dice? Apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué dice? Te recompensará. ¿Pero qué quiere Él? Intimidad, privacidad. Quiero hablar contigo, quiero hablarte al oído, quiero enamorarte, quiero decirte que te amo, quiero llenarte de mí, quiero ungirte, quiero vaciarte en mí. Pero cierra la puerta a tu actividad, cierra la puerta a las voces, cierra la puerta al dolor, al engaño, al fracaso, a todas las voces que te puedan hablar y apartarte de tu propósito. Cierra las voces a los tormentos, cierra las voces a lo que dicen de ti, a lo que hablan de ti. A ti no te debe de importar lo demás, a ti te debe de importar Él, su presencia, su amor. Hola. Eso, cierra la puerta. Sabes, muchos tenemos puertas abiertas por nuestra boca, porque escuchamos, por lo que oímos. Dios quiere que cierres la puerta, que cuando entres a ese altar te olvides de que estás cocinando frijoles. Te olvides, porque a veces estamos orando y dices, ¿será que le apagué la llave? ¿Será que? Y te levantas y te vas. ¿Me entiendes? Te desconectas de tu propósito. Eso. Cierra la puerta a todo lo que te pueda distraer en tu mente. De eso habla. Cuando usted cierra la puerta, habla de privacidad. Porque Él te está esperando para vaciar en ti un nuevo aceite. Jesús tenía intimidad con su Padre. ¿Me pones música de fondo si puedes? Mateo 14, 22 al 23 y termino con esto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca
Mateo 14, 22 al 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, la multitud subió al monte a orar. ¿A qué? Aparte. A orar aparte. Creo que es en el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿qué? ¿Sabes quién era? Jesús. Él era Dios y era hombre, pero no quiere decir que no tenía intimidad. Tenía intimidad con su Padre. ¿De dónde sacó tanta fortaleza? De esa intimidad. ¿De dónde venía la unción de la intimidad? ¿De dónde sacó el poder y la autoridad después de 40 días de ayuno, de estar metido buscando? Hola. Podríamos decir, pero él era Dios. Él era el ungido. Él era el Mesías. Él ya traía la unción para ese tiempo, pero él necesitaba tener intimidad. ¿Sabes qué nos enseñó Jesús? Que no dependemos solos, que necesitamos tener esa intimidad, iglesia. Hay tanta indiferencia en entrar en la presencia de Dios. Hay tanta indiferencia en tener intimidad, en llenar tu lámpara de aceite. La oración es la intimidad. No tengas más distracciones. Yo no sé cómo sea tu día, pero yo sé que hay días muy cansados donde no queremos ni orar. No sé en qué momento sea tu intimidad, pero yo te invito a que llenes tu lámpara de aceite. Pon una música de adoración. Conéctate, prepara el lugar. Pon tu cojín donde te doblas, el tapete donde te acuestas, ahí para hincarte. Prepara el lugar. ¿Me entiendes? Prepara el lugar para su presencia. Ten un lugar específico para Él, donde llegues y digas: este es mi rincón donde me encuentro con mi amado. Este es el rincón donde mi lámpara se llena de aceite. Aquí es donde estamos en intimidad. Este es donde solo Él y yo hablamos. Hola. En Apocalipsis 2:5 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tu lámpara. Habla de alguien, de una iglesia que tenía actividad. Habla de una iglesia que tenía arduo trabajo, que hacía muchas cosas, que era probada, que se decía apóstol. Escucha, y era de alguien que tenía discernimiento y trabajaba arduamente, pero había perdido lo esencial: su primer amor. ¿Y sabes qué hacemos la iglesia cuando vemos a alguien nuevo y dice: está en su primer amor? ¿Cuándo lo perdiste? ¿Cuándo lo perdiste que ahora hablas rancio, con un aceite rancio? Y decimos: déjalo, es que está en su primer amor, ya se le va a pasar. ¿Cuándo se te pasó? ¿Cuándo volviste rancio tu aceite? ¿Quién te amargó? ¿Quién te contaminó? ¿Sabes por qué? Porque ahora vemos: déjalo, como decir, está en su emoción.
jamás se debe de perder el primer amor. Porque si lo pierdes, dice la Biblia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Habla de que nos tenemos que arrepentir por dejar lo santo y lo íntimo. Quizás no es una palabra que tú quieras escuchar de prosperidad, pero es una palabra que te va a llevar a vida eterna. Y lo preocupante es la vida eterna. Lo demás, olvídate de eso. ¿Qué es lo que nos ocupa en nuestro corazón, iglesia? Búscalo. Vuelve a ese primer amor. Si lo perdiste, yo no sé quién te amargó en el camino, yo no sé quién te quitó de tus ojos de mirar a Jesús, pero volvamos a la cruz, volvamos a mirarlo, volvamos otra vez. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Yo no sé cómo tú estés en tu intimidad, pero yo hoy quiero decirte, iglesia, ven otra vez y reconcíliate y arrepiéntete y dile: Señor, aquí estoy, quiero llenar otra vez mi lámpara, quiero volver a ese primer amor, quiero volver a encontrarme contigo, quiero volver, y a lo mejor no te conozco, pero quiero conocerte más. Quiero conocerte más, porque a lo mejor solo me están hablando de alguien a quien nunca he experimentado. Y no te hablo de religión, porque eso no te va a cambiar la vida. Te hablo de intimidad, que es lo único que nos transforma. Espíritu Santo, ven. Quizás no lo vemos como un pecado alejarnos de Él. Quizás no lo vemos como un pecado abandonar el altar, pero aquí dice: arrepiéntete. Y no es una versión actual, es una versión antigua donde nos llama a un arrepentimiento por abandonar el primer amor, por no estar listo, por no estar ungido, por abandonar el altar y la intimidad. Espíritu Santo, ven.